estás? Te doy la bienvenida a un nuevo video de esta cápsula llamada Nomi Aprende. Y este video de hoy es especial porque adivina qué, vamos a hablar sobre la ley 2466. ¿Y qué es esa ley? Pues nada más y nada menos que la reforma laboral, ¿sí? La reforma que fue aprobada el 25 de junio del 2025. Esta reforma es supremamente extensa, o sea, Dios mío bendito, yo no sé cuándo la vamos a terminar de leer toda. Vamos a hacer toda la capacitación, claro que sí, por punto, pero obviamente no lo voy a hacer en todo un video porque si no se vuelve supremamente aburrido, ¿cierto? Entonces, hoy es la parte número 1 de muchas que vamos a tener sobre la reforma laboral. En esta primera parte, ¿qué vamos a hablar? El dominical, el recargo nocturno, el contrato a término indefinido y el fijo, el contrato de aprendizaje y los permisos que ya sí o sí la empresa debe implementar. Esto no es opcional, esto no es que si yo quiero o no quiero, no. ¿Listo? Entonces esta primera parte nos vamos a enfocar en eso y ya de ahora en adelante empezamos a tocar todos los puntos. Si eres nuevo por acá y no me conoces, mucho gusto, yo soy Joana Agudelo, soy la creadora de Nómina para Emprendedores y como tu analista de nómina de confianza, cada semana te traeré información sobre la nómina, la seguridad social y el derecho laboral, así que te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas absolutamente nada. Adicional, te recuerdo que en Nómina para Emprendedores también tenemos diferentes capacitaciones, como es un curso de nómina, de seguridad social, de derecho laboral, de retención en la fuente, de Excel y también tenemos un diplomado. Si tú eres de las personas que quieres toda esta educación integral, estudiar con nosotros en vivo y en directo por 5 meses, recibir toda esta información y escalar tu carrera profesional, de una vez te adelanto que el último diplomado que vamos a dictar empieza en octubre de este año 2025. Así que por acá te voy a dejar el QR para que lo escanees y te comuniques directamente con nosotros al WhatsApp. Ya sea que quieras un curso básico de una semana o que quieras capacitarte con el diplomado, que es todo intensivo, ¿listo? Así que no siendo más, comencemos con esta reforma laboral, ¿listo? Bueno, vamos a empezar entonces. Lo primero que esta ley nos habla es del contrato a término indefinido. Y entonces acá la pregunta es, entonces ya desaparece el contrato fijo y el contrato de obra-labor. No, no desaparece, simplemente que se le va a dar prioridad al contrato indefinido. Que si tú de pronto en algún momento has tomado alguna capacitación conmigo, te has dado cuenta que yo siempre he dicho, no entiendo por qué un contador, un auxiliar administrativa, un analista de nómina está en un contrato por obra-labor. No, perdón, me devuelvo. No entiendo por qué está en un contrato a término fijo. Y peor aún, por qué está en un contrato de obra-labor. Y peor aún, ¿cómo es posible que esté en un contrato de obra-labor en una temporal y que cada año me cambien de temporal? Entonces, claro, estoy en el carrusel de las temporales. ¿Listo? Entonces esto realmente, en mi opinión, no debería de ser nuevo. Esto siempre debió de haber sido así, pero bueno. Entonces, ¿qué me dicen del contrato a término indefinido? Que los trabajadores deberán ser vinculados mediante un contrato de trabajo a término indefinido. Sin perjuicio de lo anterior, podrán celebrarse contratos a término fijo por el tiempo que dure la realización. Es decir, por eso se llama fijo. Porque si usted me dice que yo inicio en julio y que termino en agosto, es porque esa obra o labor sí o sí se termina en agosto, se termina en octubre, apenas dura 2 meses, 3 meses, 4 meses. ¿Listo? Ahora, el contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. ¿Qué es lo que les pongo el ejemplo? Un analista de nómina. ¿Cuándo se acaba la labor de un analista de nómina? ¡Nunca! Un analista de nómina sí o sí tiene que estar en un contrato a término indefinido. ¿Listo? Acá viene una cláusula muy importante y es la siguiente. El trabajador podrá dar por terminado mediante un preaviso de 30 días. Anteriormente nosotros no teníamos que preavisar. Ahora con la reforma ya usted como empleado no puede renunciar, como decimos por ahí, cuando se le dé la gana, sino que ya va a tener que entregar un preaviso. Es decir, supongamos, en esos momentos que yo estoy haciendo el video, hoy es 27 de junio, es decir, que si yo voy a renunciar, hoy que yo pase la carta, es porque me voy a retirar de la compañía hasta el 26, 27 de julio, ¿listo? Ahora, si se va a cumplir, no se va a cumplir, no lo sé, porque realmente, miren lo que dice. En ningún caso se podrá pactar una sanción para el empleado que omita el preaviso.
Entonces, si no hay sanción, pues, ¿qué hace o qué obliga que el empleado sí me pase la carta de preaviso? ¿Listo? Yo creería, en mi opinión personal, creo que ahí le faltó al gobierno, deberían de haberlo sancionado. Pero bueno, contrato a término fijo y obra labor. Entonces vamos a leer el contrato a término fijo. Es el artículo 6 que va a modificar el 46 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, podrá celebrarse contratos a término fijo por un término no mayor a 4 años. ¿Listo? El contrato de trabajo a término fijo deberá celebrarse por escrito. No hay opción de que sea verbal y sea fijo. Recuerden que todos los contratos verbales automáticamente son indefinidos. ¿Listo? Cuando el contrato de trabajo a término fijo no cumpla con las condiciones y los requisitos previamente mencionados, se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral. Recuerden que el contrato a término fijo es porque es una labor fija. Sí o sí, si mi contrato inicia el 1 de julio y va hasta el 30 de octubre, es porque el 30 de octubre esa labor se acaba. Si no es así, si la labor no se acaba, sino que continúa, entonces estamos ante un contrato a término indefinido. Por eso es que les digo, les repito, se va a dar prioridad al contrato a término indefinido. ¿Listo? El contrato a término fijo no podrá renovarse indefinidamente, porque es como lo veníamos manejando, que usted conocía a una persona que llevaba 8 años, 9 años, 15 años trabajando para la misma compañía y que era un contrato a término fijo un año. Claro, porque anteriormente la ley nos permitía hacer renovaciones anuales de manera indefinida. ¿Listo? Ya no se puede. Hay dos causales o dos razones por las cuales yo puedo prorrogar este contrato. ¿Listo? Entonces, prórroga pactada y prórroga automática. ¿Cómo es la prórroga pactada? Me dicen, cuando el contrato a término sea fijo sea inferior a un año, es decir, un año entendemos que son 12 meses, ¿cierto? ¿Qué es inferior? 10 meses, 8 meses, 6 meses, 4 meses. Entonces, cuando usted tiene un contrato a término fijo inferior a un año, va a tener las mismas prórrogas. ¿Listo? Pero a la cuarta prórroga, el contrato no podrá renovarse por un periodo inferior a un año, que es como lo venimos manejando. Entonces, hay un contrato inicial de 3 meses, tengo las prórrogas, 3 prórrogas, y a la cuarta prórroga automáticamente sí o sí tiene que ser a un año. Y es ahí donde hablamos de renovación anual. Lo voy a empezar a renovar a un año, pero entonces ojo a lo que dice acá. En ningún caso podrá superarse el término máximo de 4 años previstos en este artículo. Para los contratos vigentes, y ahí es donde me preguntan, y entonces si yo ya tengo un contrato a término fijo, ¿esto cuándo aplica? Esto es inmediato. Dice, para los contratos vigentes, este límite máximo se contabilizará a partir de la entrada de vigencia de esta ley. ¿Listo? Es decir, si usted firma un contrato a término fijo, ejemplo, a 3 meses, vas a tener tus 3 prórrogas común y corriente. Si continúas, probablemente tu empresa te lo va a renovar a un año, pero ya esas renovaciones ya no van a superar los 4 años. Es decir, a los 4 años o usted se me va de la compañía o definitivamente se lo paso a indefinido. Ya no hay más opciones. ¿Listo? Y la prórroga automática, continuamos igual con que se tiene que dar un preaviso con 30 días. Entonces, si con 30 días de antelación al vencimiento, ninguna de las partes, es decir, si el empleado ni la empresa manifiesta su intención de terminar el contrato, este se entenderá renovado por un término igual al inicialmente pactado o al de su prórroga. Es decir, si yo no te entrego esa carta, ese preaviso donde te digo, ve, voy a renunciar, o ven, tampoco quiero seguir trabajando con vos, te voy a despedir, si ese preaviso yo no lo entrego con 30 días de antelación, se entenderá que el contrato se prorroga o se renueva automáticamente. Si es una prórroga, pues probablemente sea igual a la inicialmente pactada, es decir, si yo tengo un contrato a término fijo de 3 meses, pues la prórroga será 3 meses. Si ya estamos hablando de renovaciones, entonces como la renovación es anual, entonces la prórroga automática será a un año. ¿Listo? Bueno, esta misma regla aplicará a los contratos celebrados por un término inferior a un año, pero en este caso la cuarta prórroga automáticamente será de un periodo de un año. ¿Listo? Seguimos con el contrato de obra o labor. ¿Listo? Esos contratos también tienen que tener una labor específica.
puntual. Eso se puede utilizar en cualquier área realmente. El común denominador es construcción, minería, hidroeléctricas, electricidad, factibilidad, ¿listo? Claro, usted en la parte administrativa puede tener un contrato de obra-labor, ¿listo? Pero con unas condiciones, ¿listo? Entonces, se puede celebrar el contrato de trabajo por el tiempo que dure la realización de la obra, ¿listo? El contrato de obra-labor determinada deberá celebrarse por escrito. Recuerden, nada verbal solamente indefinido. Deberá celebrarse por escrito. En él deberán indicarse forma precisa y detallada de la obra contratada que se requiere atender. Listo, acá es muy importante, cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el presente artículo y que el trabajador continúe prestando sus servicios, es decir, supuestamente no se acabó la obra, supuestamente yo usted lo contraté para X o Y obra y se acaba en diciembre y resulta que eso era mentiras, o sea, realmente no existió ninguna obra, ¿cierto? Y el trabajador continúe prestando sus servicios, el contrato se entenderá celebrado a término indefinido desde el inicio de la relación laboral, a menos que se trate de una nueva y diferente obra-labor. ¿Listo? Vuelvo y les digo, como les decía al principio del video, yo no entiendo por qué las empresas le firman un contrato a un analista de nómina por obra-labor. ¿Cuándo se acaba la labor del analista de nómina? Nunca, eso tiene que ser sí o sí indefinido. Muy diferente, ojo, porque es que cada caso es especial y por eso hay que entrar a revisar cuáles son las funciones de ese empleado que tú vas a contratar. Muy diferente es que supongamos, yo tengo a Margarita. Margarita es mi empleada como de base, como de planta, por decirlo así. Margarita tiene un contrato a término indefinido y es la analista en nómina. Margarita, por decir cualquier ejemplo, tiene 3 periodos de vacaciones acumulables. Ustedes saben que esto no se puede, en otro video lo hablaremos, pero para el ejemplo vamos a suponer que tiene 3 periodos de vacaciones acumulables. Y adicional va a salir la licencia de maternidad. La licencia de maternidad ustedes ya saben que son de 4 meses. Entonces, 4 meses de licencia de maternidad más 3 periodos de vacaciones, es decir, más 45 días hábiles, la empleada me va a retirar de la compañía muchísimo tiempo. En ese caso, en ese orden de ideas, yo puedo contratar, por ejemplo, a Viviana, a Laura, a fulanita, para que me haga el reemplazo de la licencia de maternidad y de vacaciones de Margarita. Y ese contrato puede ser por obra-labor. Porque ¿cuál es la labor contratada? El reemplazo de vacaciones de mi empleada de planta. Miren que ahí, aunque el cargo será analista en nómina, realmente la obra contratada inicialmente es el reemplazo de vacaciones. Y ese reemplazo sí o sí se va a acabar. Porque Margarita va a regresar, Margarita no se va a quedar toda la vida en vacaciones, Margarita no se va a quedar toda la vida en licencia de maternidad. ¿Listo? Entonces cuando Margarita regrese, muchas gracias, tu labor terminó, no hay ningún problema. Si por algún motivo Margarita, por ejemplo, renuncia y dice, no, yo definitivamente amo mucho a mi hijo, mi esposo me dijo que me saliera de trabajar, bla, 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 listo, ¿qué pasa? La persona que contrataste por obra-labor ya se va a quedar en ese cargo. Deja de existir la razón inicial por la que usted la contrató y la pasarás entonces a término indefinido. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan supremamente claro. Ahora, ¿qué pasa si hay una nueva labor o hay una labor diferente? Entonces, en este caso, se podrá continuar con el contrato. ¿Listo? Se puede continuar con el contrato y hay que dejarlo por escrito, donde en él se deben de especificar cuál es esa nueva obra o labor, o en su defecto liquidar el contrato anterior, que es lo que acostumbramos a hacer o que por lo menos nosotros desde nuestra experiencia les recomendamos. Liquide ese contrato anterior de obra-labor, páguele prima, vacaciones, cesantías, chao, muchas gracias y firmemos uno nuevo y acá no lo reitera nuevamente. ¿Listo? Entonces usted simplemente continúa, lo especifica de manera escrita cuál es la nueva obra, o en su contrario se liquidará el contrato anterior y se iniciará un nuevo contrato por esa nueva necesidad, especificando en cualesquiera de los 2 casos de forma clara y precisa la nueva obra o labor contratada. ¿Listo? Acá lo estipula parágrafo primero de este artículo número 6.
del contrato a término obra-labor, y es que en los contratos a término fijo y de obra-labor determinada, el trabajador tendrá derecho al pago de vacaciones, prestaciones sociales en proporción al tiempo laborado, cualquiera que sea. Porque esto me lo preguntan mucho, yo es que apenas llevo 3 meses laborados, ¿tiene derecho al pago de la prima? Claro. ¿Tiene derecho a las vacaciones? Claro. Ay, pero no dicen pues que las vacaciones son 15 días por un año de trabajo. Sí, si apenas trabajó 6 meses, pues tendrá entonces 7.5, si apenas trabajó 3 meses, si apenas trabajó 4, si apenas trabajó un mes, no importa, independientemente del tiempo laborado, tiene derecho al pago de sus vacaciones y prestaciones sociales de manera proporcional, y acá esta reforma lo aclara. ¿Listo? Bueno, artículo 7 de esta reforma, debido proceso disciplinario. Oigan, yo siento que yo me adelanté como al futuro de la reforma, porque yo en todas mis capacitaciones les decía esto, y yo soy que me pero por favor, evítese dolores de cabeza, por favor, hágalo así, hágalo así, hágalo así, hágalo así. No, yo es que la ley no lo dice, y yo, bueno, hágalo pues como quiera. Y hoy, en una reforma laboral, lo tenemos. Es que no hay que ser adivinos para uno evitarse dolores de cabeza. Entonces miren lo que dice el debido proceso disciplinario. Listo, este es el artículo 7 que modifica el artículo 115 del Código Sustantivo de Trabajo. Listo, entonces, en todas las actuaciones para usted aplicar una sanción, usted necesita llamar al empleado a descargos. Para todo. Pero es que apenas le voy a hacer un llamado de atención por escrito, lo tiene que llamar a descargos. Es que yo apenas lo voy a suspender un día, lo tiene que llamar a descargos. Esto es lo que yo toda la vida le he repetido, le he reiterado, llámelo a descargos. La gente piensa que llamar a descargos es que lo van a despedir. No lo van a despedir. Es más, probablemente en un llamado a descargos no te van ni siquiera a sancionar. Chicos, vean, ustedes a partir de ahora van a hacer de cuenta que llamar a descargos es simplemente invitar a ese empleado a tomarse un café, ya. Hey, vení, sentémonos a charlar, mira, te doy un tintico y contame por qué el lunes no viniste a trabajar, ya. Eso es un llamado a descargos, es para que nos sentemos a hablar, para que nos sentemos a charlar, no más, no más. ¿Listo? Entonces, usted tiene que hacer el debido proceso disciplinario, es decir, lo tiene que llamar a descargos. ¿Con qué objetivo? Para garantizar el debido proceso, como es la dignidad, presunción de inocencia. Usted tiene que partir de que el empleado es inocente. Uno parte de la buena fe del empleado. ¿Listo? Me perdí. Dignidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa, contradicción, controversia de las pruebas, intimidad, lealtad, buena fe, imparcialidad, respeto por el buen nombre y a la honra. ¿Listo? Usted tiene que partir de que el empleado es inocente y usted le tiene que dejar que él se defienda. Él tiene que decir, hombre, yo no lo hice, esto no fue así, esto no fue así, esto no fue así. ¿Listo? Bueno, entonces la comunicación debe ser formal, la comunicación debe ser por escrita, se deben de indicar los hechos por los cuales se estará llamando a descargos, todo esto debe estar por escrito. ¿Listo? El trabajador se le deben demostrar todas las pruebas. Si usted robó, si usted tal cosa, si usted la otra vez, acá está la foto, acá está la evidencia. ¿Listo? Bueno, ahora el empleado puede demostrar pruebas para que esos descargos, por así decirlo, no sean como válidos. O si le aplican una sanción, decir, no, venga, esa sanción no da lugar por esto y esto y eso. Entonces, ¿qué me dice esta reforma? La indicación de un término durante el cual el trabajador pueda pueda manifestarse frente a los motivos del proceso y controvertir las pruebas y allegar las que consideren necesarias para sustentar su defensa, en todo caso no podrá ser inferior a 5 días. Es decir, yo lo llamo hoy a descargos y le digo cuáles son las razones, son estas y estas. El empleado tiene mínimo 5 días para recoger pruebas y volverlas a llevar y decirle, no, ven un momentico, acá están las pruebas, tal. Esa sanción, esa suspensión o incluso ese despido no da lugar. El empleado se tiene que defender. ¿Listo? Entonces, no podrá ser inferior a 5 días. Pueden ser 10, 15, 20. Menos de 5 no. O sea, partamos de 5 hacia arriba. ¿Listo? Entonces, el empleado se tiene que defender. En caso de que la defensa del trabajador frente a los hechos, conductas u omisiones que emitan el proceso sea verbal, se hará un acta donde se transcriba la versión o los descargos rendidos por el trabajador. ¿Listo? Entonces ya saben que el empleado se tiene que defender y también puede demostrar pruebas. Bueno,
¿Qué más tenemos acá? Esto es muy importante. Parágrafo primero. El procedimiento deberá realizarse en un término razonable atendiendo el principio de inmediatez. Miren que en ninguna parte dice los días, como lo decía el artículo anterior, que decía, si el empleado va a demostrar las pruebas, no puede tener un término inferior a 5 días. A partir de 5 en adelante el empleado puede empezar a demostrar pruebas, ¿listo? Pero entonces acá miren que ya no nos dicen nada. Término razonable atendiendo a principio de inmediatez. ¿Qué es inmediatez? De pronto para algunas empresas inmediatez son 24 horas, para otros 48, para otros 72, listo, para otras empresas más grandes son 5 días. Esto lo tienen que tener estipulado en su reglamento interno de trabajo. ¿Qué van a colocar en este reglamento? Que una vez cometida la falta, cuántos días hábiles va a tener recursos humanos y los abogados para llamarlo a descargos. Y también, una vez llamado a descargos, cuántos son los días en que la empresa va a tomar una decisión para aplicar la sanción, cuántos días se va a tomar. Ejemplo, si usted es una empresa pequeña de 10, 20 empleados, pues probablemente el término de inmediatez para ustedes sí sea 24 horas. Pero ¿qué pasa si es una empresa de 100 empleados, 500 empleados, 1000 empleados? Y que no solamente está en Medellín, sino que está en Bogotá, está en Cartagena, está en Cali, en Putumayo, en todas partes. ¿Qué hacen algunas empresas? Acá les doy ese tip. Algunas empresas dicen que una vez cometida la falta, la empresa tiene hasta 5 días hábiles contados de lunes a viernes para llamarlos a descargos. Y después de tomarle a usted los descargos, tendrán otros 5 días hábiles para aplicarle la sanción, para comunicarle cuál es la decisión que la empresa tomó. Entonces, desde que usted eso lo tenga en el reglamento interno de trabajo, súper bien. ¿Listo? Bueno, si son temas de sindicatos, pueden ir acompañados de uno o dos representantes del sindicato. Las personas que tienen discapacidad, como lo menciona el parágrafo 3, pues la empresa debe suministrar como todos los medios para que la persona entienda. Listo, para que pueda tener una comunicación y comprensión recíproca. Parágrafo 4, me dicen sobre la actualización del reglamento interno de trabajo. Una vez aprobada esta ley, es decir que fue el 25 de junio, la empresa tiene 12 meses para actualizar su reglamento interno de trabajo, es decir que la empresa tiene hasta el 25 de junio del 2026 para modificar su reglamento, listo, y obviamente publicarlo. Bueno, entonces, ¿cómo se hace la publicación del reglamento interno de trabajo? Me dicen, la empresa debe publicar como mínimo una fijación de 2 copias de carácter legible en 2 sitios distintos dentro de la compañía, ¿listo? Y también a través de medio virtual, si ustedes tienen página web, lo pueden hacer, ¿listo? A los cuales los trabajadores deberán poder acceder en cualquier momento. Si hubiera varios lugares de trabajo separados, la afiliación debe de hacerse en cada uno de ellos. ¿Listo? Y también lo mismo que si tienen varias plantas, es que yo tengo planta en Medellín, en Bogotá, en Cartagena, usted tiene que publicar el reglamento interno de trabajo en todas las plantas. ¿Listo? Todo el mundo tiene que tener acceso al reglamento. Bueno, me perdí, listo. La fijación debe hacerse en cada uno de ellos, salvo que se hiciera la publicación del reglamento a través de un medio virtual. ¿Listo? En ese caso, pues no se requiere todas las vías físicas. Como les digo, si ustedes tienen página web, pues lo publican en la página web. ¿Listo? Entonces el empleador puede cargar el reglamento en la página web de la empresa, si cuenta con una, o enviarlo a los trabajadores por cualquier canal digital de su propiedad, como es el correo electrónico. Entonces miren chicos, que no importa usted cómo me publique el reglamento interno de trabajo, usted solo tiene que publicar. Y miren que lo dice la ley, es supremamente chistoso. O sea, yo creo que ya no sé cuántas veces he dicho eso. O sea, las empresas en serio, ¿cuántas leyes necesitan para poderlas cumplir? A mí me da risa cuando me dicen, es que yo por qué le tengo que dar el reglamento al empleado, es que yo por qué le tengo que dar una copia del contrato, es que yo por qué le tengo que entregar los comprobantes de pago. Hombre, eso hay que darlo. El empleado tiene que conocer esa información. Pero bueno, vamos a ver cuántas reformas más vamos a tener que sacar para que el empresario lo entienda. ¿Listo? Entonces ya sabe, el reglamento interno de trabajo lo tienen que actualizar, tienen 12 meses y eso lo tienen que publicar. Artículo 10, que es el trabajo diurno y nocturno, que es el que nos interesa en esta primera parte de esta mini capacitación. Entonces, vamos a modificar el artículo 160 del Código Sustantivo de Trabajo y queda así.
El trabajo diurno de ahora en adelante es desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y el trabajo nocturno queda desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y ojo a eso porque ya sé que te lo estás preguntando y ya me lo han preguntado. ¿Cuándo me empiezan a pagar el recargo nocturno desde las 7? Es a partir del 1 de julio y la respuesta es no. Y acá lo tenemos. Parágrafo 2 de este artículo 10 de la reforma laboral. Lo dispuesto en el presente artículo entrará en vigencia 6 meses después de la presente ley. 6 meses después. Repito, ¿a usted cuándo le van a empezar a pagar el recargo nocturno desde las 7 de la noche? Es hasta dentro de 6 meses. La reforma fue aprobada el 25 de junio. Vamos a contar 6 meses con los dedos. De junio a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hasta el 25 de junio usted le van a empezar a pagar los recargos nocturnos desde las 7 de la noche. Bueno, vamos a continuar con la jornada laboral máxima. ¿Listo? Sabemos que tenemos lo que es la Ley 2101 del 2021, donde tenemos la reducción gradual de la jornada laboral. Acá en esta reforma hablamos de que siguen siendo máximo las mismas 8 horas, pero sin perjuicio, sin afectar el artículo 3 de la Ley 2101, es decir, la reducción de la jornada laboral. Recordemos que ahorita en julio tenemos nuevamente una reducción y pasamos a 44, de 46 pasamos a 44 y finalmente en julio del 2026, el próximo año, pasaremos a 42 horas y acá está supremamente estipulado, artículo 11, jornada laboral máxima. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar las 42 horas a la semana, pueden ser distribuidas entre 5 días, es decir, de lunes a viernes o en su defecto de lunes a sábado. ¿Listo? Bueno, tenemos un tema de horarios flexibles, entonces lo dice, el empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 42 horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo 6 días a la semana. ¿Listo? Así, el número de horas que trabaje diario podrá distribuirse de manera variable durante la semana, teniendo como un mínimo de 4 horas, es decir, tú puedes trabajar mínimo 4 horas y hasta un máximo de 9 horas. Ojo, cuando nosotros entremos ya en vigencia de esa reducción total, es decir, en las 42 horas, ustedes van a trabajar, valga la redundancia, 42 horas semanales, lo que significa 7 horas diarias. Pero con el tema de la jornada flexible, usted como empresa puede disponer y cambiar los horarios del empleado como a usted le plazca, como a usted le parezca, porque prima la producción de la empresa. Y podrá colocar o asignar un turno de hasta 9 horas diarias. Y ojo a esto, sin lugar a pagar recargo de trabajo suplementario. Es decir, yo puedo asignarle al empleado, decirle, venga, trabaje 9 horas diarias, ¿sí? Y no le voy a pagar horas extras. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Y acá es donde viene la otra parte. Cuando el número de horas de trabajo no exceda de las 42 horas a la semana. A eso se refiere el horario flexible. Hombre, usted puede poner a trabajar al empleado 7 horas, 7.5, 8, 8.5, máximo 9, pero si usted me respeta la totalidad de la semana, que son 42, yo a usted no le pago horas extras. Pero en esos momentos que no trabajamos las 42, sino que vamos a entrar en la reducción de las 44, entonces ¿cómo funciona? Es exactamente igual. Son 44 horas semanales, lo que significa que diario tenemos una jornada de 7.33. Usted puede asignarle turno al empleado de 7,33, 8, 8.5, 8.33, 9 horas y hasta 9.33. Pero si en la semana tu empleado trabaja 44 horas semanales, no hay pago de horas extras. Ahora, esto es súper importante. Dios mío bendito. El empleador no podrá, aún con el consentimiento del trabajador, contratarla para ejecución de 2 turnos en el mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza y manejo. Entre la empresa y el empleado así lo acuerdan, usted no me puede hacer 2 turnos en el día. Manejo y confianza, trabaje 100 horas al día si es capaz, a usted eso no le aplica.
Listo, entonces ese dicho de que ese cuentecito de que usted va a ingresar a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y venga ingrese otra vez a turno a las 7 de la noche, no se puede. Artículo 12 que modifica el 162 del Código Sustantivo de Trabajo. Entonces dice, primero el empleador debe de llevar todo el orden de las horas extras, todo el historial, listo, debe llevar el registro, tanto de las horas extras diurnas como de las nocturnas. Usted verá si lo lleva en el celular, en papel higiénico, en una hoja, a mano, en Excel, con el biométrico, como usted quiera, pero usted tiene que llevar el registro. Ese registro tiene que tener el nombre del empleado, actividad que desarrolla y el número de horas laboradas, tanto diurnas como nocturnas. Adicional, el empleador está obligado a entregar al trabajador esta información. Si el trabajador dice yo como que siento que tengo alguna inconsistencia, usted me puede mostrar cuántas horas trabajé, usted las tiene que mostrar, porque si no adivine que pues igual ante una demanda usted lo va a tener que presentar. Entonces evitémonos dolores de cabeza, de una vez preséntela. No se requerirá permiso del Ministerio de Trabajo para elaborar horas extras. Así que sí, mis amores, ya usted no requiere hacer todo ese proceso para que el ministerio se las apruebe. Usted desde ya puede empezar a asignarle horas extras a sus colaboradores, empleados, trabajadores, como lo quiera llamar. Pero muy importante, si se demuestra que el empleador no está remunerando de manera efectiva esas horas extras, el ministerio puede imponer una sanción donde va a suspender el trabajo de horas extras por un término de 6 meses. Si el empleado demanda y dice, hombre, esta empresa no me está pagando mis horas extras, el ministerio le va a decir, señor empresa, usted durante 6 meses no me va a seguir trabajando horas extras. ¿Listo? Ahora, ojo a esto, sin perjuicio de las otras sanciones que disponga la ley. Recordemos que las sanciones monetarias, las multas del Ministerio de Trabajo pueden ser supremamente costosas, altísimas, y estas pueden variar desde un salario mínimo hasta 5.000 salarios mínimos. Entonces puede pasar que adicional a que el ministerio te diga, usted ya no va a seguir trabajando horas extras durante 6 meses, te voy a poner una sanción, por ejemplo, de 300 salarios mínimos, de 1.000 salarios mínimos, de 900 salarios mínimos. Listo, así que por favor paguémosla súper bien. Límite de las horas extras sigue estando exactamente igual, no se puede exceder de 2 horas diarias, 12 a la semana, lo que significa 24 en una quincena, 48 en un mes. ¿Listo? Bueno, acá es muy importante, ese es el artículo número 13 que modifica el 22 de la ley 50 de 1990, que es el límite de horas extras. ¿Listo? Entonces, muy importante, se exceptúa, es decir, acá en este pedacito, en este artículo, no ingresa lo que es seguridad y vigilancia y el sector de la salud. ¿Por qué? Porque ellos sí trabajan muchísimas horas. Entonces, repito, el común denominador es que tú trabajas 8 horas, o bueno, 7 horas y máximo hasta 2 horas extras, 12 a la semana. En el sector de la vigilancia, obviamente este límite de las 2 horas extras adicionales no existe. ¿Por qué? Porque el sector de la vigilancia, ellos sí o sí tienen que estar trabajando 12 horas. El turno de ellos siempre es 6 a 6. Y lo mismo el sector de la salud, los famosos corridos y todo eso, las enfermeras y todo el personal de medicina o el sector de la salud trabaja 12 horas. Entonces a estos dos sectores no les aplica lo de las 2 horas extras máximas. ¿Listo? El resto de la reforma sí les aplica, porque ya por ahí también escuché que sé que no les aplica al sector de vigilancia. Ay, no, Dios mío, porque somos así los colombianos. No, esta reforma es para todo. Artículo 14, remuneración del dominical, lo que nos gusta, ¿cierto? Yo sé que lo estaban esperando. Trabajo dominical, entonces me dice, el trabajo en día de descanso obligatorio, es decir, el domingo, se remunerará al 100%, sin perjuicio del salario ordinario que ya me lo están pagando en la nómina por haber trabajado la semana completa. Es acá donde se dice que pasaremos del 75 al 100%. ¿Listo? Entonces, parágrafo primero, se entiende como trabajo ocasional cuando se elabora hasta 2 domingos al mes. Es decir, si usted trabaja 1 o 2 domingos al mes, a mí me van a pagar el 100% de ese dominical y voy a descansar en semana. Si
Si ya estamos hablando de un dominical, se entenderá que trabajamos 3 o más domingos al mes. Acá me van a pagar no solamente el compensatorio, sino que me lo tendrán que pagar al doble, es decir, al 200%. ¿Listo? Ahora, implementación gradual. Ese 100% no es de manera inmediata, sino que lo vamos a hacer paulatinamente. Entonces, el primer aumento es el 1 de julio del 2025, donde se incrementará el recargo al 80%. Pasamos del 75 al 80%. En el 2026 pasaremos del 80 al 90%. Y finalmente, en el 1 de julio del 2027 llegaremos al 100%. Ahora, sin perjuicio de que a la entrada en vigencia de la presente ley, el empleador se acoja al recargo del 100%. Es decir, si usted como empresa quiere empezar a pagar desde ya el 100% del dominical, lo puede hacer, no hay ningún problema. Bueno, seguimos con las obligaciones especiales del empleador. Este realmente lo vamos a dejar para la parte 2, pero es muy importante. Tema de sufragio, sí o sí hay que dar el permiso. Desempeño de cargos oficiales. El tema de la calamidad grave doméstica, ojo que esto es supremamente importante. Primero, obviamente tiene que ser debidamente comprobada, pero entonces, ¿a quién les aplica el tema de la calamidad y hasta qué grado yo puedo solicitar la calamidad grave doméstica? Me dice, todo suceso personal, familiar, hasta 3er grado de consanguinidad, 2º de afinidad y 1º civil, caso fortuito o fuerza mayor. ¿Listo? Tema de comisiones sindicales, acá también es muy importante. Para asistir a citas médicas, ojo que los empleadores dicen que las citas médicas que no, que eso no es obligatorio. No, sí es obligatorio y acá lo mencionan. Para asistir a citas médicas de urgencia, citas médicas programadas con especialistas, listo, y obviamente hay que adjuntar el certificado. Para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, en los que resulte obligatoria la asistencia del trabajador, obviamente para atender citaciones judiciales, administrativas y legales. El contrato de aprendizaje SENA. ¿Listo? Ese es el artículo 21, el cual modifica el 81 del Código Sustantivo de Trabajo. Y entonces, ¿qué me dice? Bueno, la finalidad es de facilitar la formación del aprendiz. La subordinación está referida exclusivamente a las actividades propias del aprendizaje. La formación se recibe a título estrictamente personal. El apoyo del sostenimiento mensual tiene como fin garantizar el proceso de aprendizaje y durante toda la vigencia de la relación laboral, el aprendiz recibirá de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual así, de la siguiente manera. El aprendiz recibirá como mínimo en la fase lectiva, ojo, nos estamos refiriendo al aprendiz SENA, que es la formación tradicional. La formación dual es otra diferente, ¿listo? Y con el tema de los internos en medicina es diferente. Nos vamos a enfocar por lo menos en esta parte, en la de los aprendices SENA, que es como el común denominador de nómina para emprendedores, ¿listo? Entonces, formación tradicional, el aprendiz SENA recibirá como mínimo en la etapa lectiva, es decir, cuando está estudiando, el 75% del salario mínimo y la empresa tendrá que pagarle lo que es la salud y la ARL. Ahora, cuando ya esté en etapa lectiva, en etapa práctica, es decir, haciendo las prácticas, trabajando, laborando, recibirá el apoyo del sostenimiento equivalente al 100% del salario mínimo. ¿Listo? Ahora, como les decía, durante la fase lectiva el aprendiz estará cubierto por salud y riesgos laborales. Durante la fase práctica y durante toda la formación, el aprendiz estará afiliado a riesgos laborales, sistema de seguridad social integral, es decir, pensión y salud, y adicional tendrá derecho al reconocimiento y pago de todas las prestaciones, auxilios y demás derechos propios del contrato laboral. Es decir, a los aprendices en etapa práctica se les pagará también la prima, las vacaciones y las cesantías. Monetización, y con esto terminamos esta primera parte, es que a partir de la entrada en vigencia de la ley, si usted como empresa no quiere contratar aprendices, deberá pagar la cuota
mensual al SENA que corresponde al 1.5 del salario mínimo. ¿Listo? 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para los que se preguntan, esta ley del SENA, ¿cuándo empieza a regir? Realmente no tiene una fecha específica. Si no aclara esa fecha, se entenderá entonces que empieza a regir de manera inmediata. Es decir, la reforma laboral se sancionó el 25 de junio del 2026. Es decir, que a partir del 25 de junio, este tema de los aprendices ya está en vigencia. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con los aprendices que ya fueron contratados? Eso tampoco lo he podido encontrar. Si de pronto usted ya encontró algún artículo, alguna parte, me encantaría que me lo deje en los comentarios. ¿Listo? Pero como no lo menciona, es decir, que no hay una ley de transición, no me habla nada de los contratos de aprendizaje que ya se firmaron, esos ya se quedan así. No hay nada que hacer, lo siento mucho, a usted esta nueva reforma no le aplica porque no se habla de una ley de transición. Entonces, esta ley empieza a aplicar a los nuevos contratos de aprendizaje que usted va a firmar a partir del día de hoy. ¿Listo? Como les decía al principio, esta reforma tiene demasiadas cosas. Acá es un resumen y sobre todo, bueno, al principio lo que es tema de recargo nocturno, dominical y los contratos se los di súper detallados. Lo que son los nuevos permisos y el tema de contrato de aprendiz tiene demasiadas cosas y nos faltan un montón de artículos. O sea, es que recuerden que son más de 50 artículos. Entonces nos volveremos a ver en una próxima oportunidad, en un nuevo video con la parte 2 de la reforma laboral. Déjame saber en los comentarios qué dudas tienes y como te digo, si con respecto a los aprendices hay algún tema de la ley de transición, déjamela saber en los comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Nómina para Emprendedores y suscribirte a nuestro canal. Te veo en el diplomado. Chao, chao.